Por el Paraná, la disputa por el río es el documental del que ya adelantamos que vamos a hablar con Alejo Di Riccio, director del mismo, así que muchas gracias por acercarte a charlar con nosotros. Un placer, por favor. El proyecto de la hidrovía del Paraná, Paraná-Uruguay, ha despertado con polémicas desde un principio. Quisiera preguntarte con qué finalidad, con qué fin, con qué objetivo se embarcaron en este proyecto. Nuestro objetivo al momento de encarar la travesía por el río, digamos, era un poco retratar lo que estaba pasando a lo largo no solamente de la hidrovía, sino también del río Paraná, que es mucho más que la hidrovía, digamos. Normalmente lo que se considera hidrovía es el tramo que llega hasta la zona de los grandes puertos, en los alrededores del Gran Rosario, y para nosotros queríamos retratar qué pasaba en el río, que no es solamente el canal central, también la zona por donde navegan los grandes buques, sino que el río implica esa multiplicidad de arroyos, esa cantidad de otros ríos que aparecen a lo largo del delta, a lo largo del sistema de humedales y a lo largo también de todo el litoral, que al fin y al cabo su identidad cultural también está compuesta por lo que es el río Paraná y por lo que es también los territorios hidrosociales, ¿no? La cantidad de lugares en los cuales el agua rige la vida, no solamente la que va por el canal central del río Paraná, sino también la que va por abajo, por las napas, y la que va por, como decía recién, por el sistema de humedales y toda la cuenca. El final de la pregunta que te acabo de hacer fue con qué objetivo se embarcaron en el proyecto. Se embarcaron, encallaron, les costó llegar al otro lado de orilla para registrar testimonios. Me contabas recién que pasaron un frío descomunal en algún momento. Quisiera saber con qué desafíos se encontraron a la hora de hacer el documental. Tal vez el principal desafío con el cual nos encontramos a la hora de realizar el documental fue que navegamos, no solamente en un principio durante una ola polar, sino que navegamos durante una gran bajante. Esta era una de las grandes afectaciones que está recibiendo el río Paraná y su sistema de humedales. Nos podríamos haber enfrentado a complicaciones similares de haber navegado, por ejemplo, durante incendios, de haber intentado navegar por el territorio que está siendo modificado por los grandes proyectos inmobiliarios. Las grandes afectaciones que está recibiendo el río, digamos, con la hidrovía fue la que nosotros decidimos retratar, pero que de alguna manera son las que complican no solamente la navegación y la circulación de las personas, sino que también fragmentan los ecosistemas y al aislarlos denigran mucho la resiliencia que estos tienen y también los servicios ecosistémicos que los ecosistemas tienen con las sociedades, ¿no? Como la función de los humedales de absorber agua durante las inundaciones y de largar agua durante las sequías se ve profundamente afectada, tanto como la navegabilidad por la bajante y eventualmente también por otras afectaciones. Más allá de las consecuencias económicas vinculadas a la fuga de capitales o a la no inversión en proyectos que tengan un impacto social, ¿qué está en riesgo ambientalmente hablando? Recién comentabas un poco de los humedales, pero ¿qué otras cosas? Yo diría que lo que más está en riesgo, digamos, es lo que la hidrovía soporta. Las grandes afectaciones y la explotación que recibe el río, lo que hace es soportar y abaratar el costo de flete, o sea, la parte de transporte, de la logística, digamos, lo que los grandes negocios entienden solamente como el momento de exportar, pero al abaratar ese costo de flete, hacen posible todo un modelo que necesita unas condiciones de abaratamiento de precios, que es un modelo extractivista, es un modelo de profundización de la extracción de los mal llamados recursos naturales, los bienes comunes. Ese modelo no funciona sin la falta de derechos ambientales, sin la afectación a los ecosistemas, sin un costo de transporte muy barato, digamos. En ese sentido, los grandes proyectos de infraestructura, lo que en otra época aparecía encauzado bajo IRSA, lo que soportan es un modelo que tiene una extensión de territorio mucho más grande que solo el río y que solo la cuenca, y que es al fin y al cabo el modelo económico que nos mantiene como exportadores de naturaleza a los países del sur global como Argentina y que nos hace dependientes de las grandes empresas que avanzan con paquetes tecnológicos. Perú ha reconocido como sujeto de derecho un río. ¿Te imaginás alguna posibilidad de que ocurra algo así acá? Yo creo que a medida que avanza la conciencia sobre la necesidad de los ecosistemas, el paradigma de los derechos de la naturaleza, y nos sigue pareciendo una locura que, por ejemplo, la empresa Hidrovía Sociedad Anónima tenga entidad jurídica y, sin embargo,
nos preguntamos si sería posible en algún momento que el río Paraná sea un sujeto de derechos. En ese sentido, digo, podemos destacar el caso de la orangutana Sandra o del mismo yaguareté, que hoy en día está en el juzgado, el caso de los yaguareté, siendo llevado adelante. Para mí, que el río Paraná sea sujeto de derechos no solamente sería un gran ángulo de defensa para el río, para sus ecosistemas y para sus territorios y sociedades, sino el hecho de que quién tiene validez ante la justicia y quién no. ¿Por qué Hidrovía Sociedad Anónima es algo que aparece en los grandes titulares y es defendido desde muchos sectores empresariales? ¿Y por qué no tenemos otros sectores que estén defendiendo al río Paraná como sujeto de derechos? Para mí no solamente es posible, sino que también es necesario. Se te nota con una sensibilidad particular. Quisiera saber que me hables, que me cuentes sobre la identidad isleña, el vínculo con los locales, las costumbres, qué pudieron aprender de todo eso. Hasta que decidimos rodar la película, confieso, digamos, que yo me considero que una persona ignorante sobre la identidad islera, digamos. Hasta que decidimos salir a rodar la película y atravesar los territorios de isla, para mí vivir en isla era solamente una identificación territorial, digamos, es donde vivís, como bueno, como quien vive en un barrio había gente que vivía en la isla. Pero para mí hacer este viaje, hacer esta travesía, también hacer este viaje con el codirector de este proyecto, Franco González, que es de San Pedro y tiene una profunda conexión no solamente con el río, sino con la identidad islera, fue conocer el sistema de identidades, la cantidad de identidades que hay en torno al litoral, la cantidad de formas de conocer, de amar al río y de vivir con y para el río. Y al fin y al cabo que es imposible pensar en una identidad islera sin pensar en el río, en los ríos, y también en una noción de conectarse con la naturaleza, no solamente como un ser exterior, sino una profunda interconexión entre sociedad y naturaleza que tiene mucha de la gente que vive a lo largo del litoral y a lo largo de la cuenca. Vos le decís islera y yo le digo isleña, ¿están bien las dos? ¿O está bien la tuya y mal la mía? Yo creo que hay un debate etimológico como gracioso, porque la forma correcta es isleño, digo, como bien decís vos, pero a lo largo del delta la gente dice islero e islera. Yo repito... Me parece bien, entonces me parece mejor tomar esa, vamos a tomar esa. No, me parece como una distinción en particular porque no es algo insular como una isla, como uno lo pensaría en una isla prototípica en medio del océano. Simplemente gente que está rodeada de ríos y que por eso está en una isla y Entre Ríos fue una provincia insular, digamos, que estuvo mucho tiempo y que también hay, esto nos cuenta la gente de Entre Ríos cuando vamos recorriendo, que hay una profunda identidad conectada con el hecho de haber estado aislados culturalmente hasta que estuvieron los puentes, hasta que estuvieron otras formas de circulación que un poco terminaron con esa insularidad de la provincia entera. Ale, para ir cerrando y agradeciéndote obviamente por haberte acercado, en tu comunicación hablaste de los agronegocios, del offshore, del problema de la basura, bueno, obviamente de este documental. Quisiera saber, de acuerdo a tu visión, qué rol debería tomar el ambientalismo en estos temas y, ya que estamos, invitar a la audiencia que mire el documental por donde sea que esté. Yo ya lo miré, pero recomendalo vos. Bueno, para nosotros hacer este documental fue fundamental, porque creemos, digamos, necesariamente que el movimiento ambiental y los ambientalismos, yo invitaría, digamos, primero a recorrer los territorios, me parece fundamental, no quedarse con la noción de ecosistemas, no quedarse con la noción de abstractos a ser defendidos, sino solamente por qué defendemos lo que defendemos, por qué fomentamos lo que fomentamos. En el documental lo que quisimos también fue acercar posiciones y demostrar que hay un montón de personas que están profundamente conectadas con los ecosistemas sin necesariamente hablar de ambientalismos. ¿Cuánta gente, digamos, al fin y al cabo depende del río Paraná? Es un cuarto de la Argentina, más o menos 12 millones de argentinos dependen lo que le llaman servicios ecosistémicos del río Paraná, porque al fin y al cabo lo que da el río y lo que acerca al río es la vida. Digo, como no solamente la vida en su rol más primordial, digamos, de supervivencia y del agua que posibilita la vida, sino la vida en tanto y cuanto la conocen esas identidades. No, como decía antes, no es posible para un islero o para una islera llevar a cabo su vida en todas sus multiplicidad de dimensiones sin el río Paraná, sin el sistema de humedales que rodea el río Paraná. Así que los invitamos a ver la película, intentamos retratar eso y ojalá que lo hayamos logrado, y para nosotros la película es un gran disparador, también porque retratamos otras posiciones que no son posiciones ambientalistas, que no vienen solamente del ambientalismo,
fue un orgullo haber podido lograr eso, digamos, ¿no? Así que estamos muy contentos y contentas de que la película esté circulando. Y se puede ver en Cinear y vamos a estar en muchas funciones. Estamos intentando organizar la mayor cantidad posible a lo largo del país. Y eso lo pueden ver en las redes del documental, que es @porelparaná. Por el Paraná, la disputa por el río en Cinear, más futuras proyecciones a las que hay que estar atento. Gracias, Ale, por acercarte. Gracias por la invitación. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.